thousand years later. Dios los bendiga a todos. Hoy quiero hablar de un tema muy bonito, muy hermoso, muy lindo. Un tema que ha creado controversia en el mundo actual y que se ha utilizado frecuentemente para engaño de muchas personas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la profecía. Usted sabe que la profecía, Dios la utilizaba, la sigue utilizando para comunicarse, para edificación de la iglesia, para edificación de los santos. Y obviamente la utiliza también para dar mensajes contundentes, llámese al arrepentimiento o de castigo, entre estas cosas. Pero vamos a ver principalmente las tres características que contiene una profecía. Ahora, ¿cómo podemos discernir si la profecía que habla un varón es de Dios o no es de Dios? También vamos a aclarar ese punto, que es muy importante, porque hoy el escuchar o llamar a una persona profeta, al parecer no es para profetizar lo que dice la palabra, no es para profetizar ahora sí que lo que está escrito, sino que se utiliza para engaño de muchas personas. Y al nosotros no tener el conocimiento, específicamente hablando de la profecía, al no tener el conocimiento, pues la mayoría de las personas tiende a ser engañado y se lucra mucho con la mayoría de las personas. Y hoy vamos a entender de dónde empieza Dios a hablarnos acerca de la profecía. Y vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Y dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso le estaba diciendo Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero por las situaciones que pasaron, pues él no iba a entrar. Entonces, pero Dios estaba prometiendo que levantaría profeta entre sus hermanos. Y fíjese, dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que un profeta va a hablar lo que Dios le mande, no lo que él quiera desear. Porque una cosa es desearle lo mejor a un hermano, lo mejor a un pastor, lo mejor a alguien, y desearle de todo corazón que le vaya bien. Pero no confundamos lo que yo le quiero desear a alguien con la verdadera profecía. Porque aquí dice, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. O sea, quiere decir básicamente que Dios va a usar a ese profeta para que hable lo que Dios le vaya a decir. Pero con eso estamos poniendo en claro que son palabras de Dios, no es palabra de lo que yo desee. Pero hay un pero en todo esto. Fíjese lo que dice ahí en Deuteronomio, capítulo 18, donde mismo capítulo, pero el versículo 20. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, dice, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea que si se levanta un profeta, o se llama o se autonombra profeta, y habla en nombre de Dios, que Dios no le haya mandado que dijera, dice, el tal profeta morirá. En esto podemos ver que hay verdaderos profetas y profetas falsos. O sea que no todo el que se autonombre o se diga que es profeta lo es.
Ahora la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, este varón tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de conocer la palabra, dignos de una conexión espiritual con Dios. Porque dice el versículo 18 que Dios le va a dar las palabras, va a poner las palabras en su boca para que las diga. Así que entendamos esa parte primero. En esto podemos darnos cuenta que hay profetas falsos y profetas verdaderos. Ahora, con todo esto, amados hermanos, amigos, cualquier audiencia que esté ahí detrás mirando, ahora sí que esto del cual yo les estoy hablando, fíjese. Entonces, ¿cómo es que Dios habla? O sea, cómo Dios les muestra, ¿no? Vaya, cómo revelarse. Y vamos a ir aquí en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y aquí Dios muestra la manera cómo se les revela, cómo les da la palabra a los profetas. Y dice así, dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea que, si usted no ha entendido qué es una visión, es que Dios te muestra y tú con tus ojos vas a mirar lo que Dios quiere que tú hables, lo que Dios quiere que tú digas. O, como dice aquí, en sueños. Dios se te va a revelar en un sueño y te va a hablar y te va a decir, mira, esto y esto y esto y esto. Esa es la manera de revelársele a un profeta, o sea, de cómo Dios le revela palabra. Eso es cómo Dios le revela esa palabra a un profeta. No es de que de repente diga yo, cuando escuches a alguien que diga, yo te profetizo, desde ahí ya está mal. ¿Sabe? Anteriormente, un profeta de Dios, se refería, cuando un profeta hablaba, decía, y solía comenzar, así dice Jehová. Oí palabra de Dios, o así dice el Señor. Esa era la manera de cómo iniciaba, no era de que yo te profetizo, no. Ellos tenían que dar esa palabra al rey que estaba gobernando en ese tiempo. Eso quiere decir que no es que el rey tenía que escuchar, yo te profetizo, no. Tenían que decir, Dios dice esta palabra. Dios ha dicho que tú esto y el otro. Pero no es que diga yo, porque entonces ya no es palabra de Dios, ya no es palabra de revelación de Dios a un profeta. Entonces, esto es lo que nos está mostrando Dios en su palabra, lo que es un profeta, lo que habla en referencia a la profecía. Pero, déjenme ver lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla acerca de la profecía. Y la profecía nos habla que tiene 3 características, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Dice en Amós 3:7, dice que nada va a ser, Dios nada va a hacer sin que se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios sigue revelándole a los profetas. Ahora, vamos a ver las 3 características que nos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Y dice así. Dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para, primera característica, edificación. O sea que la palabra que va a hablar el profeta va a ser para que nosotros seamos edificados en cuanto al conocimiento de la palabra. Esa es la primera característica, la edificación. Ahora, segunda característica, exhortación. O sea que esa palabra nos va a exhortar de que si andamos mal espiritualmente, andamos haciendo lo malo, andamos en pecado, nos va a exhortar a que recapacitemos para que seamos edificados. Por eso es. Y
Por último, tercer característica, y consolación. Después de que nos vamos a ser edificados, nos va a exhortar, nos va a llamar la atención. Con esa exhortación nos va a llamar la atención. Quiere decir que nos va a llamar la atención. Y cuando ya nos sentíamos como regañados, entonces vamos a recibir la consolación cuando reconozcamos que de verdad andamos mal. Esas son las tres características. Ahora, por lo último que quiero concluir este tema es, amados hermanos, ¿se han preguntado si todavía hay vigencia en los profetas? Quiere decir que, por obvias razones, a muchos se preguntan que si todavía ahí está la vigencia de los profetas, o sea, que si todavía sigue vigente que haya profetas. Y yo quiero leer esta palabra que está en Efesios 4, 11 y 12, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, amados hermanos, amigos, audiencia, que él mismo constituyó a esos cinco ministerios. Esos 5 ministerios que están hoy vigentes. Y sí está vigente el don de profecía. ¿Por qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia. Y entonces te han de preguntar, la iglesia todavía está aquí en la tierra. Entonces, tiene que perfeccionar la iglesia. Y debe de estar ese ministerio vigente para poder perfeccionar a la iglesia. El día que la iglesia parta con Cristo, entonces ese día se acaba. Pero mientras todavía sigue vigente. Para que entendamos y comprendamos lo que es la profecía actual. Lo que es el don de profecía, el ministerio de la profecía actualmente. Sigue vigente. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, amigos, audiencia, todos los que están mirando este mensaje, yo les invito a que analicemos, escudriñemos la palabra de Dios para que entendamos muchas cosas que a veces, porque hemos visto quizá en redes sociales y en otros lugares, hemos sido engañados quizá, y para que no seamos engañados, yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios y que leas todos estos versículos que yo te he leído, que te pongas a orar y que Dios te dé discernimiento. Así que, por lo tanto, yo te invito a que te suscribas a este canal y sigas recibiendo más información edificante para tu vida. Así que Dios me los bendiga a todos.